¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos, bienvenidos. Bien, ¿qué es el bienestar? O lo contrario, ¿qué es el malestar, por ejemplo? ¿No? Y esto a cada uno de ustedes le va a suceder algo diferente con esto, porque no es que tenemos ni bienestar en todas las áreas de nuestra vida, ni tampoco es que tenemos malestar en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, está bueno chequear en qué áreas o en qué tenemos malestar y en cuáles no. Entonces, yo acá les traje algunos ejemplos de a qué nos referimos, por lo menos desde mi mirada, malestar. Por ejemplo, podemos tener malestar cuando tenemos un trabajo que no me gusta, un trabajo que no nos gusta. Quizás a algunos de los que están acá le pasa esto de estar en un trabajo que no te gusta y que, bueno, estás por ya sea el dinero, porque por obligación, porque no te queda otra, porque lo que sea, pero estar en un trabajo que no te gusta estar, de alguna manera te genera malestar. Primero, ¿por qué? Porque son muchas horas las que pasamos por día. Entonces, puede ser una opción. Otra opción de malestar es cuando estoy en una relación que no me suma, por ejemplo. ¿Ok? Cuando estamos, ya sea en pareja o amistad o compañero de trabajo, hay alguna relación que yo estoy por el motivo que sea, pero que soy consciente de que es una relación que no me suma. Bueno, ahí aparece muchas veces el malestar, ¿no? Cuando no disfruto el presente, por ahí decían también, ¿no? Que el bienestar tiene que ver con el aquí y ahora, con la plenitud. Bueno, nos genera malestar cuando no disfrutamos el presente, ¿no? Y no disfrutar el presente tiene que ver con, por ejemplo, yo siempre digo, si vos podés sentarte y estar 2 horas mirando la naturaleza sin estar pensando en lo que hiciste o en lo que tenés que hacer. La mayoría de las personas no lo puede hacer a eso y es de alguna manera no puede disfrutar el presente. ¿Ok? Tener ansiedad, por ejemplo, de mi experiencia es algo que veo un montón, algo que le genera malestar a las personas, es la ansiedad, ¿no? La ansiedad como el exceso de futuro, ¿ok? Cuando yo quiero que pase algo, entonces tengo ansiedad que me saca de disfrutar el presente, ¿ok? Y por ejemplo, otra manera de que aparezca el malestar es el enojo prolongado. ¿Ok? Esto de estar mucho tiempo enojado. Vivimos en épocas en donde estamos todos muy enojados. Basta salir a la calle a manejar y ver cómo anda la gente o lo que dicen o las bocinas y te das cuenta que vivimos en un enojo muy prolongado, ¿no? Entonces eso de alguna manera nos quita malestar. Perdón, nos quita bienestar y nos genera malestar. ¿Ok? Entonces, digo, ¿cómo encontrar bienestar en nuestra vida? Bueno, empecemos a darnos cuenta a dónde sentimos malestar, ¿no? Para que ustedes puedan empezar a decir, bueno, es lo que yo necesito cambiar en mí. ¿Ok? Si en algunas de estas áreas que estuvimos viendo sentís malestar, es porque probablemente, ¿ok? Lo que esté faltando sea liderazgo personal. Bien, y a mí me gusta mucho hablar del liderazgo personal. En nuestros cursos hablamos todo el tiempo de liderazgo personal. Primero porque muchas veces el liderazgo quedó como etiquetado para el líder de un equipo o el líder de una organización o el líder de, no sé, un equipo de fútbol o el líder, no sé, el padre como el líder de la familia, o siempre es como que está etiquetado de mi mirada como por algunas, ¿cómo puedo explicarlo? En algunos casos, ¿no? Y la realidad es que todos los que estamos acá, seamos abogados, coaches, ama de casa, mecánico, lo que se les ocurra a ustedes, estudiante, todos necesitamos en nuestra vida el liderazgo personal. ¿Ok? Y si no, quiero que me cuenten si les pasa alguna de estas cosas. Si les pasa alguna de estas cosas, no es necesario que lo pongan en el chat, que lo vayan pensando ustedes. ¿Ok? Si les pasa alguna de estas cosas es porque probablemente falte liderazgo personal. Bueno, entonces, ¿cómo se logra bienestar?
desarrollando el liderazgo personal. Bien, decimos que la primera habilidad fundamental tiene que ver con la habilidad comunicacional, cómo nos comunicamos. La comunicación, en realidad, la podemos dividir como para poder resumirlo, lo resumimos mucho, en dos puntos fundamentales. ¿Ok? Si hay algún coach, va a entender de lo que estoy hablando. Yo le cambio algunas palabritas más simples, pero por un lado tenemos la comunicación interna y por el otro lado tenemos la comunicación externa. ¿Cómo podemos resumir la comunicación interna? Bueno, tiene que ver primero con mis creencias, lo que yo creo que está bien, lo que creo que está mal, lo que creo que es injusto, lo que creo que no es injusto. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, ¿es malo tener más conversación interna que externa? No, no es malo. No, no, de hecho la tenemos. ¿Ok? O sea, inevitablemente la tenemos. ¿Bien? De hecho, yo siempre pongo este ejemplo. Ustedes mientras están escuchando al otro, se están hablando con ustedes mismos. De hecho, mientras me están, o sea, ustedes me escuchan a mí, dado cómo ustedes se conversan. ¿Ok? Pongo un ejemplo para que no sea confuso. Digo, si hay alguien de ustedes que está pensando, conversando con usted, diciendo, che, qué bueno que está esto que está trayendo, me interesa para poder aprenderlo. Si vos tenés esa conversación, probablemente lo que yo diga te sirva. No porque yo sea buenísimo hablando, sino porque vos estás escuchando de ese lugar. Ahora, si tu conversación interna es que no veo la hora que termine, porque no sería este caso, porque apagar la cámara y ya está, pero digo, no veo la hora que termine porque es aburrido y me quiero ir. Si vos tenés esa conversación, probablemente por más que yo diga lo que diga, no me vas a escuchar. ¿Ok? Entonces, dado lo que yo me converso conmigo, es como escucho al otro. Y en mi comunicación interna están mis creencias, por ejemplo, lo que creo que está bien, lo que creo que está mal. Bien, lo que necesito, esto también es importantísimo. ¿Por qué? Porque siempre tendemos a ser responsable al otro de lo que yo necesito. Y lo que yo necesito tiene que ver conmigo, no tiene que ver con el otro. Bien, no estoy diciendo con esto que yo no pueda necesitar algo del otro. El tema es hacerme cargo de lo que yo necesito y en base a eso después diseñar la comunicación externa. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo claro, ¿no? Yo necesito que mi oficina esté más ordenada. Eso es una necesidad mía, porque yo considero que se trabaja mejor ordenado. Ahora, capaz que mi compañero de trabajo, él trabaja bárbaro desordenado. Entonces, es lo que yo necesito que la oficina esté más ordenada. Por lo tanto, yo una vez que me hago cargo que la necesidad tiene que ver conmigo y no tiene que ver con el otro, porque quizás el otro necesita otra cosa, desde ahí es donde yo puedo pensar y digo, ¿qué pedido necesito hacerle al otro? ¿Qué necesito pedirle al otro, dado que sé que no le interesa trabajar ordenado, pero sí yo le puedo pedir algo? No sé, che, cada vez que pase por mi escritorio, no me dejes, no sé, yerba tirada, no me dejes el termo, no me dejes. Le voy a hacer pedidos concretos de lo que yo necesito. ¿Ok? Y eso es la conversación externa. ¿Bien? Vuelvo a repetir, es mucho más profundo. ¿Bien? Pero en mi conversación interna están mis expectativas de lo que yo quiero que la otra persona me diga tal cosa. Yo quiero que la otra persona venga y me dé un abrazo. Yo quiero que la otra persona me diga que sí a lo que yo le pido. ¿Ok? Ahora, después va a pasar lo que vaya a pasar. ¿Bien? Y la conversación externa tiene que ver con aceptar eso que pasa. ¿Ven la diferencia entre la comunicación interna y la comunicación externa? Después podemos chequear cuánto de lo que yo creo realmente pasa. ¿Ok? Avanzamos a la segunda habilidad, ¿les parece? Bien, la habilidad emocional. Bueno, acá podríamos estar hablando hasta las 6 de la mañana, más o menos,
de la habilidad emocional. ¿Ok? Porque es muy profundo y si en la escuela no nos enseñaron sobre la comunicación, bueno, levante la mano a quien le enseñaron en la escuela sobre emociones. ¿Ok? Nadie. Prácticamente nadie. Ahora recién hay algunas escuelas que están empezando a hablar de gestión emocional. ¿Ok? Recién ahora, esperen que se me levantó la mano. Acá está. Recién ahora están empezando las empresas a hacer cursos de habilidad emocional. Recién ahora. Así que imagínense que si no hablamos de comunicación, menos hablamos de A ver, emociones. ¿querés que escuchemos a Tito? Podemos decir que las personas somos. ¿Ah? Espera que tengo ahí un micro activado. ¿Vos lo silenciaste? Gracias. Bueno, acá digo, si no sabemos de comunicación, menos vamos a saber de emociones. Básicamente podríamos decir que todos los que estamos acá, de alguna manera, somos ignorantes emocionales. ¿Ok? Y no está mal decirlo, porque no nos enseñaron, por eso. Bien, no por otra cosa. ¿Ok? Es como que yo diga, yo soy ignorante en abogacía. ¿Y por qué? ¿Y por qué no estudié abogacía? Bueno, esto es lo mismo. Nunca nos sentamos, o no digo todos, pero digo la mayoría, a estudiar o a aprender sobre emociones. ¿Ok? Esto es algo fundamental que tenemos que entender antes de contarles un poquitito cómo podemos gestionar las emociones, pero entender que la emoción y la comunicación se retroalimentan todo el tiempo. Y mayormente la comunicación interna. ¿Ok? Así que en realidad si te pasás, por ejemplo, 3 horas enojado, bueno, chequea qué cosas te decís mientras estás enojado. ¿Qué cosas podés reconocer? Porque probablemente haya muchas que no las pueden, no las reconozcas. ¿Ok? Lindo ejercicio sería poder escribirlas, ¿no? O después cuando se me pase el enojo, chequear y decir, bueno, ¿qué estaba pensando? No lo empiecen a pensar porque se van a volver a enojar, pero digo, ¿qué estaba pensando en ese momento? Porque la clave del enojo en este caso tiene que ver con eso, con lo que yo cómo yo me estoy comunicando o qué me estoy diciendo. ¿Ok? Esto para tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de la gestión emocional, a mí me gusta hablar de 3 pasos que son fundamentales. Bien, porque se habla mucho de gestionar las emociones y está buenísimo, pero para mí, antes de gestionar las emociones, hay otros pasitos antes que son fundamentales. La primera es hacernos cargo de la emoción que tenemos. Bien, es reconocer la emoción en la que estoy. Por lo tanto, una vez que reconocemos la emoción, es el segundo paso fundamental, no me quiero detener mucho, pero tiene que ver con aceptar la emoción. ¿Ok? Aceptar que los seres humanos somos seres emocionales. ¿Ok? Entonces, una vez que reconocemos y aceptamos las emociones, sí aparece el tercer paso, que es un poco más complejo, que tiene que ver con gestionar las emociones. Bien, esto lo mismo que lo otro, no le voy a mentir, es algo que es un proceso, que lleva su tiempo, que hay que practicarlo, que hay que tener distinciones, ¿ok? Pero que, bueno, mientras tanto con lo que tenemos, podemos gestionar esa emoción, por ejemplo, que ustedes detectaron que te saca del foco y que te genera malestar. Bien, ¿cómo? Bueno, uno volviendo al principio, cambiando la comunicación interna. Dejar de pensar que algo es injusto, porque pensar que algo es injusto a vos te genera enojo y no te permite enfocarte en lo que para vos es importante. Entonces, empezar a cambiar ese pensamiento, ese lenguaje, esa manera de pensar, puede hacer que la emoción disminuya. Y otra cosa también que se los dejo acá como para que lo tengan en cuenta es el cuerpo, ¿no? A través del cuerpo, a través del deporte, de algo creativo, también gestionamos una emoción. Cada uno de ustedes tendrá, hoy si no lo tiene, tiene que tener algo, ¿bien? Para poder gestionar desde el cuerpo, salir a caminar, a correr, bailar, lo que sea. Pero como tercera habilidad que les traje acá es la habilidad de accionar. En cómo accionamos, en qué hacemos. Tu liderazgo personal
se basa y se construye con tus acciones, ¿ok? En lo que vos haces. Por lo tanto, para mí, esto es una mirada personal, es como el huevo y la gallina, digamos, ¿no? ¿Qué está primero, el liderazgo personal o las acciones? Bueno, yo también considero que tiene que ver con una retroalimentación, ¿ok? Para poder, si vos querés tener liderazgo personal en alguna área de tu vida, probablemente tengas que llevar adelante ciertas acciones para que eso suceda. Tener una conversación con alguien requiere accionar. ¿Bien? Es inevitable. Y una vez que vos accionás, vas alimentando y construyendo tu liderazgo personal. Bien, nosotros, por ejemplo, en Manager Coach enseñamos cómo tener una conversación asertiva con otra persona, ¿ok? Entonces vos lo aprendés, lo lees, te ves en la clase, anotás, está todo bárbaro, está buenísimo, tenés la distinción, pero después en algún momento tenés que ir a accionar, porque si no, vas a seguir sin liderazgo, ¿ok? O decís, bueno, yo ya sé, mirá, aprendí cómo tener una conversación con alguien, pero no lo hice. Entonces está más o menos en lo mismo. Ahora, vos vas y lo haces con miedo, con lo que te pase, y lo haces, y la tenés a la conversación. Y después, te aseguro que vas a decir, wow, pude poner límites, por ejemplo, pude tener esa conversación que quería tener, me siento mejor, siento que tengo más liderazgo. Es como, por ejemplo, no sé si les pasó, calculo que les habrá pasado en algún momento de plantearse un objetivo y lograrlo. Plantearse un objetivo y decir, lo logro. ¿Cómo te sentís? Vayan ahí a ese momento, ¿no? No sé, qué sé yo tengo presente un viaje, por ejemplo, declaré hacer un viaje, me organicé durante un año y cuando llegué dije, wow, tengo poder en el sentido de, tengo, y no es que me sobraba la plata, ¿no? Hice todo un trabajo para poder a lograrlo. Dije, wow, tengo liderazgo, ¿no? Esa acción, ese logro de objetivo, alimentó mi liderazgo personal, ¿ok? Te sentís inmenso. ¿Bien? Entonces, la invitación de esta masterclass es, si quieren, a mí me gusta que elijan, ¿por qué? Porque les di mucha info, entonces necesitan llevarlo a la práctica, ¿ok? Entonces, yo los invito para que esta masterclass le haya sido productiva y les sea útil, elijan una de las tres para llevar a la práctica ya, ¿ok? Con todo lo que vimos. Obviamente que lo ideal sería las tres. Bien, pero pueden elegir, decir, bueno, voy a empezar a trabajar la comunicación, voy a empezar a trabajar la habilidad emocional, mi tal emoción, esta que más me saca de foco, bueno, la voy a empezar a trabajar. Voy a empezar a accionar en lugar de, no sé, de quejarme todo el tiempo, bueno, voy a empezar a accionar de otro lugar, ¿no? Elegir qué hacer. ¿Ok? ¿Estamos hasta acá? Bien, buenísimo. Y para los que quieran, esto también se los dejo, para los que quieran profundizar un poco más, bien, todo esto que vimos acá de alguna manera es algo que se trabaja en mucho tiempo. Bueno, acá está Mariana que hizo, por ejemplo, Manager Coach con nosotros, así que sabe, y bueno, hay algunos más también por ahí dando vuelta. Todo esto que vemos es un programa que cada uno lo puede hacer en su tiempo y en su forma, pero cuenta con más de 30 clases, ¿ok? Y clases que vamos agregando mensualmente online, donde vamos aprendiendo. Es un proceso mucho más profundo, ¿ok? La idea es que ya tengan herramientas para que puedan aplicar, ¿ok? Pero bueno, si quieren profundizar un poco más, lo que es Manager Coach, algunos conocen de los que están acá, pero es un programa que tiene competencias prácticas, bien, para incluir de forma inmediata en su vida, para que desarrollen lo que estamos hablando, el liderazgo personal. ¿Ok? Lo importante de esto es que no necesitan quizás estudiar una carrera o una profesión extra si lo que quieren es tener liderazgo personal en su vida. ¿Ok? O tener mayor bienestar.
¿Ok? Bien, muchas gracias de verdad por estar del otro lado en los tiempos que corren, que me hayan dedicado 1 hora y media prácticamente. Para mí ya es un placer de verdad. Así que, bueno, muchas gracias.